Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 22. Primera lección. Saitama, sentado en su asiento del helicóptero, escuchaba distraídamente la charla de los 4 escoltas tácticos de la asociación que había conocido durante la última semana. Regresaban al cuartel general tras otra misión exitosa. Con suerte, sería la última de la semana antes de que los demás héroes tomaran el relevo para darle un respiro. Se sentó junto a la ventana y observó cómo las ciudades pasaban lentamente. Cuando empezaron a realizar misiones juntos, los 4 soldados casi nunca hablaban. Solo se comunicaban los detalles de la misión cuando era necesario. Ahora, hablaban con total libertad, como si fueran viejos amigos. En el grupo, estaba el capitán de su escuadrón de 4 hombres, Denji. Había otros 2 chicos, Jin y Sasori, y la única mujer, Mai. Aunque trabajaban juntos, aún no podía decir que los conociera demasiado. Denji parecía ser de los fríos y calculadores, pero había empezado a relajarse en los últimos días. Jin casi siempre estaba callado, incluso ahora. Sasori era un charlatán empedernido y parecía estar enamorado de Mai, quien obviamente no le correspondía. Eran una extraña combinación, pero eso no les impedía divertirse y disfrutar de su mutua compañía. «Vamos, Mai», dijo Sasori con una sonrisa radiante. «¿Qué tiene de malo que los compañeros quieran tomar algo después del trabajo? No dije que hubiera nada malo en ello. Simplemente no quiero», dijo con una sonrisa y un encogimiento de hombros cariñoso. «¿Por qué no? ¿Estás nervioso?» «TCH, sí, claro, idiota», puso los ojos en blanco. «Como si alguna vez te fuera a dar la hora». «Uf», dijo Denji negando con la cabeza. «Qué frío, Mai. Sasori es un buen tipo». «¿Sí? Ya oíste al capitán». Coincidió. «De verdad, deberías aprovechar esta oportunidad antes de que lo haga otro». «¿Qué?» «Sí, se nota que últimamente estás golpeando a las mujeres con un palo», replicó ella. Sasori se rió con ella, aunque la broma era para él. Je. La verdad es que sí. A veces, justo cuando menciono que trabajo con One Punch Man, soy el más popular del bar. Ni yo mismo lo puedo explicar, la verdad. TCH, negó con la cabeza con una sonrisa cómplice. «Sí, es un misterio». «No dejes que te engañe, Mai», dijo la voz dócil de Jin. «Lo he visto fallar más de una vez». Ella le dedicó una sonrisa cómplice. «Sí, estaba preocupada». «Gracias, y por cierto, Sasori, las mujeres no respetan a un hombre que usa sus contactos como argumento de venta, para que lo sepas». «TCH, ¿qué?», se burló. «No estoy usando mis contactos. Simplemente ocurre de vez en cuando, y si funciona, te demuestra que estás equivocado, ¿no?» «Ja, no, idiota», dijo Mai. «Solo demuestra que estás tan desesperado como para dejarte usar por una mujer bonita. Si oyen eso y de repente parecen más interesadas, créeme cuando te digo que solo buscan una oportunidad de, bueno, ya sabes». Todos miraron al hombre calvo que miraba por la ventana con total desinterés. Sasori rió entre dientes y negó con la cabeza. «Sí, lo sé, pero supongo que no importa. Después de todo, solo tengo ojos para ti». «Agua», dijo, llevándose una mano al pecho con dramatismo. «Qué adorable». Todos rieron a carcajadas ante la desgracia de Sasori y disfrutaron del momento de paz mientras se acercaban al cuartel general. Aunque no participaba en la conversación y apenas prestaba atención, a Saitama le resultaba más relajante oír lo cómodos que estaban todos. Claro, las misiones eran aburridas, pero al menos sentía que su ambiente laboral no era tan frío y restringido como pensaba. Se parecía un poco a las charlas que oía en la tienda de la esquina y en su antiguo trabajo de oficina. Un ambiente más relajado siempre parecía hacer que el día pasara más rápido. Todos eran tan diferentes de los 4 soldados que conoció hacía apenas una semana, y realmente le hizo preguntarse: ¿se estarán aburriendo de esto también? «Por favor, permanezcan sentados mientras nos acercamos a nuestro punto de aterrizaje», dijo el piloto por el intercomunicador. Revisen eso. «Hay alguien en la zona de aterrizaje». HM. Saitama se centró en la persona en cuestión a través de su ventana. «¿Es ese Metal Bat?», preguntó Sasori. «¿Qué hace aquí?». El héroe adolescente miró fijamente el helicóptero con una mirada intensa. «Ahí estás», su mirada se fijó en el hombre calvo de la ventana. Saitama, el helicóptero sobrevoló el lugar un momento hasta que la puerta lateral se abrió. El héroe de amarillo asomó la cabeza antes de descender al helipuerto. No dijo nada al aterrizar. Ambos sabían lo que era.
Metal Bath se golpeó el hombro con el garrote varias veces antes de apuntar hacia Saitama. Pagué la cuota, me debes una pelea. Tatsumaki estaba sentada en su sofá, sorbiendo un tazón de fideos y mirando fijamente la televisión. Estaba viendo un documental sobre crímenes reales sobre los ataques de monstruos que precedieron a la Asociación de Héroes. En aquel entonces, proliferaban, y los únicos héroes que se enfrentaban a ellos eran la policía y, ocasionalmente, el ejército cuando la situación lo requería. No era muy interesante, pero la distraía de lo que su hermana estaba hablando. De acuerdo, murmuró Fubuki. ¿Cómo puedes llamar la atención de Saitama? Primero, deberíamos averiguar qué tipo de mujer le gusta. Si podemos lograrlo, destacarte será pan comido. Estaba flotando frente al televisor, pero Tatsumaki logró ignorarla. Ya dijo que eres increíble, así que creo que ya tienes el pie puesto, tal vez. Tatsumaki puso los ojos en blanco con un suspiro silencioso. Todavía estaba avergonzada por su comportamiento de ayer. Si había algo que más odiaba, era que la trataran como a una niña, y eso fue exactamente lo que sintió cuando Fubuki le obligó a confesar, y volvió a llorar. TCH, vaya ejemplo que soy, reflexionó. Aún sabiendo que su hermana sabía la respuesta, se empeñó en negarlo por una razón que ni siquiera ella misma comprendía del todo. De alguna manera, sentir un pequeño enamoramiento tonto se sentía como una debilidad. Era casi tan inútil como que Fubuki se aferrara a ese grupo de subordinados que tenía. Era una distracción innecesaria, sobre todo considerando todo lo que había pasado, pero no era como si pudiera olvidarlo sin más. Hiciera lo que hiciera, el recuerdo se le colaba en la mente a cada segundo del día. También está el problema de encontrarlo, decía Fubuki cuando volvió a sintonizar. He estado buscando muchos consejos de citas en línea, y muchos expertos coinciden en que la mejor manera de atraer a la persona que te gusta es pasar mucho tiempo juntos. Obviamente, eso es un problema, considerando que no sabemos dónde vive. Tatsumaki la miró un momento antes de volver a la tele. No podía dejar que descubriera que vivía justo enfrente. Fue un alivio saber que aún no se lo había encontrado. Sinceramente, deberíamos empezar a frecuentar el cuartel general. Probablemente sea la mejor opción para encontrarnos, quizás si averiguamos dónde vive, podamos. Fubuki, la detuvo Tatsumaki. La muchacha en cuestión detuvo su paso flotante y miró fijamente a su hermana. Podemos simplemente no hablar de eso hoy. Ah, sí, vale. Supongo que no tenemos que hablar de eso ahora, pero deberíamos pensar en lo que vamos a hacer, ¿no? Tatsumaki negó con la cabeza y siguió viendo su programa. No, no quiero hacer nada, ahora. Fubuki estaba confundida. Pero, pensé que dijiste, es solo un flechazo. Fubuki, no es que esté enamorada de él ni nada. Fubuki la miró de reojo, con la decepción apoderándose de ella rápidamente. Pensó que ya habían superado todo esto. Sé que no estás enamorada, pero por eso tienes que conocerlo mejor saliendo con alguien. Quizás lo estés algún día. Sé cómo funcionan las citas, respondió Tatsumaki, visiblemente molesto. Es solo que, no quiero hacer eso, pero ayer dijiste que... Sé lo que dije. Fubuki se estremeció al alzar ligeramente la voz, y Tatsumaki lo notó a regañadientes. Soltó un suspiro de irritación y dejó flotando su tazón de fideos sobre la mesa de centro frente a ella. Yo, sé lo que dije, pero, la expresión en el rostro de su hermana pequeña la paralizó por un segundo. ¿Por qué estaba tan decepcionada? No quiero actuar en consecuencia, de acuerdo. Solo quiero que desaparezca. Fubuki siguió observándola mientras intentaba concentrarse en el programa que estaba viendo. Dudaba de cada palabra que acababa de decir. No tenía sentido que actuara como ayer solo para darse la vuelta y decir que no importaba. Si de verdad sentía eso, entonces ¿por qué lloraste? Los ojos de Tatsumaki se posaron en los de ella por una fracción de segundo antes de volver a la pantalla. Negó con la cabeza e ignoró su pregunta como si no la hubiera oído. Si no te importa, ¿por qué llorabas ayer? Tatsumaki, no voy a dejar que hagas esto, entiendo cómo te sientes, pero... No lo entiendes, la interrumpió Tatsumaki con un tono ronco. No entiendes nada, y no por eso lloraba. Mantenía la vista fija en la pantalla, observando distraídamente la grabación del ataque de un viejo monstruo mientras se perdía en sus pensamientos. Si algo positivo podía sacar de su sincera revelación del día anterior, era abrirse a la idea de contarle a su hermana las dificultades de su vida. Fubuki se aferraba a ese estúpido enamoramiento, pero si Tatsumaki lograba cambiar de enfoque, quizá Fubuki lo olvidara con el tiempo.
Por desgracia, eso significaba que tendría que abrirse de nuevo, algo que nunca se le dio bien, pero, si eso la ayudaba, valía la pena intentarlo. Ayer dijiste que, no necesito estar sola para ser fuerte, pero lo soy, dijo, mirándola. Estoy sola, y siento que ya no soy lo suficientemente fuerte, siento que siempre me salvan, entonces, ¿cómo soy la heroína número 1? Fubuki vio brillar sus ojos y finalmente comprendió lo que realmente estaba pasando. Tatsumaki no lloraba ayer por un empecinado deseo de protegerse de la vergüenza de admitir sus sentimientos. Era el creciente estrés de ser la heroína número 1 lo que realmente la agobiaba, y obligarla a confesar era como otro recordatorio de que estaba perdiendo el control sobre su vida. Todo este tiempo, he intentado demostrártelo, pero, creo que ya no sé qué significa. Tatsumaki se pasó una mano por el pelo rizado y bajó la mirada hacia su humeante tazón de fideos. No sé qué significa ser fuerte, pero todos esperan que sea la más fuerte. Respiró hondo y se recostó en el sofá, con la mirada irritada fija en el techo. Y no sé qué hacer. ¿Qué significa ser fuerte? Esa era la pregunta que rondaba la mente de Metal Bat, especialmente ahora que seguía tranquilamente a Saitama, alejándose del cuartel general y adentrándose en la desolada zona que solía ser Ciudad A. Hubo un momento, no hace mucho, en que creyó comprender ese concepto a la perfección, y en un solo día, ese cazador de héroes cambió la definición, y luego, Saitama la cambió de nuevo. Durante su primer encuentro con el autoproclamado monstruo humano, Metal Bat empezó a creer de verdad que las artes marciales tenían algún mérito. Claro, al ver a Van entre los 3 mejores a lo largo de los años, ya lo sabía, y a veces incluso pensó en pedirle 1 o 2 clases, pero, nunca le pareció bien. En todos sus años de lucha contra monstruos, se las ha arreglado con velocidad, potencia y unas ganas de ganar inquebrantables, y casi nunca le han fallado, entonces, ¿por qué cambiarlo ahora? Solo necesito más, esa es mi fórmula, más velocidad y más potencia. Finalmente, Saitama se detuvo y se dio la vuelta, cruzando los brazos con naturalidad. Bueno, aquí debería estar bien. Metal Bat se detuvo a unos metros y sostuvo su mirada perezosa por un largo rato. Su sangre ya hervía de anticipación. Mirar fijamente esos ojos vacíos era como estar al pie de una montaña que ascendía hasta las nubes, tan alta que no podía ver la cima. Saitama observó cómo una sonrisa se dibujaba repentinamente en el rostro del chico. «Wow, parece emocionado». Observó cómo empezaba a estirarse como un jugador de béisbol a punto de saltar al campo. No se habían cruzado ni una sola palabra desde que se conocieron en el helipuerto. El silencio entre ellos fue interrumpido por el silbido del viento. Mientras estiraba sus músculos, aún ligeramente doloridos, Metal Bat seguía observándolo con una mirada escrutadora. Si de algo estaba seguro en la vida, era de que todos tenemos una debilidad. Por pequeña o insignificante que pareciera, Saitama también la tenía, y solo tenía que encontrarla una vez. Urg, gimió con un último estirón antes de estabilizarse. Bueno, para que quede claro, dijiste 1, ¿verdad? Metal Bat se golpeó el hombro con el bate varias veces. Un golpe y me entrenarás, eso dijiste el otro día. Ah, sí, supongo que sí, Aún así, Saitama no descruzó los brazos. Ya parecía casi completamente aburrido. ¿Te olvidaste? Sí. Metal Bat miró al cielo azul y suspiró por la nariz. No debiste haberlo hecho tan fácil, ¿sabes? Casi parece caridad. Bueno. El chico echó la pierna hacia atrás en una postura relajada y giró el bate con un gesto elegante. Para que lo sepas, no voy a ser fácil, voy a partirte la cabeza, así que más te vale no tomarlo a la ligera, seguro. Hay un límite de tiempo. Saitama se encogió de hombros. No, me rendiré cuando yo quiera. Metal Bat apretó con más fuerza su garrote, sacudiendo la cabeza ante la perspectiva. Como si alguna vez fuera a rendirse. Listo. Sí. Siempre que estés Ding. Silp. Saitama inclinó la cabeza hacia un lado justo cuando una roca afilada pasó gritando a centímetros de su cara. Metal Bat estrelló su arma contra el suelo, levantando más trozos de roca. Los observó flotar antes de la caída. Cuando estuvieron a su alcance, adoptó una técnica perfecta, disparándolos como balas con un golpe seco de su bate. Saitama esquivó los proyectiles saltando a un lado con indiferencia cuando era necesario. Cuando dejaron de acercarse, miró hacia atrás y vio que el adolescente había desaparecido. Sus ojos se abrieron de golpe al notar el destello del garrote plateado en el aire. Metal Bat descendió rugiendo.
Saitama no pudo verlo por el resplandor del sol, así que golpeó el suelo con el pie, levantando una roca enorme que arrojó suavemente hacia él con un movimiento de muñeca. Metal Bat destrozó la gran roca de un solo golpe, y en cuanto lo hizo, atravesó el humo resultante a ciegas, pero Saitama esquivó el ataque salvaje. Sin dudarlo un instante, continuó su ataque, blandiendo como un loco. Saitama esquivó cada golpe como si no lo intentara. Su mirada perezosa seguía cada movimiento del bate. «Maldita sea», murmuró Metal Bat mientras continuaba presionando. Es como si leyera cada golpe. De repente, sus ataques se ralentizaron, pero solo por un instante. TCH. Dragón azote. «Guau», murmuró Saitama al acelerar aún más. Todos sus ataques apuntaban a su cabeza, pero provenían de ángulos muy esporádicos, lo que dificultaba mucho seguirles la pista. Aún así, esquivó con una mirada seria. Wash. Boom. Metal Bat estrelló su garrote contra el suelo, destrozando el área por completo, pero aún así falló. Se quedó paralizado por la destrucción de su golpe, hirviendo de frustración. Saitama se tambaleó un poco al aterrizar a pocos metros de él. Al recuperar el equilibrio, miró al adolescente con una leve sonrisa vacía en las comisuras de sus labios. Nada mal. Metal Bat giró bruscamente la cabeza y lo vio de reojo. Con un rápido golpe al suelo junto a él, envió una onda expansiva que lo atravesó directamente. Saitama saltó de nuevo, pero esta vez, Metal Bat estaba listo para él. El adolescente golpeó el suelo con más fuerza, y como arena en un tambor, los escombros de su ataque anterior se alzaron a su alrededor. Miró con furia al hombre calvo, que seguía atrapado en el aire. «Prueba esto». Con el bate en la mano, comenzó a girar rápidamente, lanzando las rocas que caían en una tormenta de destrucción. Tornado salvaje. «Mierda», murmuró Saitama mientras observaba la primera oleada de rocas que se aproximaban. Empezó a agacharse y a girar, intentando desesperadamente evitar ser golpeado en una posición tan vulnerable. Su ataque era casi inevitable, y la fuerza de su giro destrozaba el suelo a su alrededor, por lo que las astillas y las piedras afiladas eran interminables. Cuando por fin aterrizó, clavó las manos en el suelo y arrancó un trozo enorme para cubrirse. «Caray. Este chico va en serio», me recuerda un poco a Genos aquella vez. Con un suave empujón de la palma, la roca salió volando hacia el héroe, que giraba como si la hubieran disparado desde un cañón. La hizo añicos, pero esto cortó el impulso de su ataque y envió al adolescente derrapando contra el suelo. Hablando de Genos, yo tampoco he sabido nada de él hoy, me pregunto qué habrá estado haciendo. Entendido, dijo Van, mirando el papel que tenía en las manos. Komiki no aceptó nuestra propuesta porque decidimos saltarnos la ducha. Claramente, ella valora la limpieza, así que ese paso en falso fue más crucial para nuestro fracaso de lo que creíamos. Genos también revisó su propio papel, buscando con atención el error. Ah, ya veo. Entonces, la primera regla de oro es asegurarse de estar bien lavado antes de proponerle una cita a una mujer. Si nos hubiéramos tomado el tiempo para completar nuestra rutina matutina, habríamos tenido más probabilidades de éxito. Kim parecía completamente exhausto, de pie detrás del sofá, viéndolos forcejear. No es eso en absoluto, aunque es un buen consejo. Su mirada se desvió hacia la pantalla que mostraba una imagen fija de una hermosa mujer abofeteando al protagonista. Si te acercas a una mujer sin charlar y le pides una cita, o si no, claro que te negará. Era el tercer día de entrenamiento y, aún así, su comprensión de las citas modernas era escasa. Genos empezaba a parecer cada día más robótico. Todas sus decisiones se basaban estrictamente en la lógica y análisis deficientes, y Van era, de alguna manera, aún peor. El anciano afirmaba haber sido un auténtico Casanova en su juventud, pero Kim empezaba a preguntarse si alguna vez había hablado con una mujer. Aunque, pensándolo bien, Van fue un artista marcial de renombre mundial durante años antes de la Asociación de Héroes. Probablemente no tuvo que esforzarse mucho para atraer mujeres, debido a su fama. Claro, le gustaría pensar que Saitama tendría lo mismo, pero no estaban precisamente intentando cortejar a una civil. Vale, dijo Kim, atrayendo su atención. Creo que ya es suficiente simulación por hoy. Rodeó el sofá y apagó el juego. Van y Genos seguían estudiando con ahínco las guías que les había preparado la noche anterior. Eran solo conocimientos generales sobre los gustos y disgustos de los personajes con los que se podía tener un romance. Esperaba que les fuera mejor con algo de información. Ah, ya veo, murmuró Van, llevándose un dedo a la barbilla. Mito valora a la familia por encima de todo, y su hermano menor es muy querido para ella.
Es un pan delincuente que se escapó de casa tras ser descubierto pintando grafitis en la estación de tren. Entonces, la próxima vez, deberíamos encontrarlo, dijo Genos. Obviamente, reflexionó King. Es vital para el éxito del cortejo con Mito. Encuentras a su hermano y lo convences de cambiar de vida. Así, Mito descubrirá tus buenas cualidades como padre y que lo arresten, terminó el cyborg. Tarareó Van. Así no se preocupará de que esté en la calle. Y él pagará por sus crímenes, entonces, ella aceptará nuestra propuesta. Kim respiró hondo y los miró fijamente, preguntándose cómo demonios se había metido en este lío. Claro que quería avanzar en su historia, pero ¿de verdad valía la pena manchar la imagen que tenía de estos dos héroes de clase S? Vale, dijo, captando su atención. Creo que deberíamos empezar a planificar cómo lograr que Saitama y Tornado interactúen más a menudo. ¿En serio?, preguntó Van. ¿De verdad crees que estamos No, respondió, un poco rápido, pero al menos deberíamos confirmar si Saitama se siente atraído por Tornado, o no, y viceversa. Aunque ya sabía que Tornado estaba entre ellos. No les reveló esa información porque eran posibles personajes secundarios. Así que, para mayor autenticidad, tuvieron que entrar a ciegas, como cualquier personaje secundario normal. Eso dificultaba centrarse en la pareja específica que tenía en mente, pero por muy despistados que estuvieran, Kim sabía que podía sortearlo si era necesario. Necesitamos un buen primer escenario. Algo que los ponga juntos en una zona neutral donde podamos observar sus gestos. ¿Alguna idea? Sí, empezó Genos, poniéndose de pie. Les rompemos las cafeteras. Kim y Van intercambiaron una mirada perpleja antes de expresar su confusión. Según un estudio en línea, una cafetería es uno de los lugares de citas más populares. Así que, si rompemos sus cafeteras, sugeriré que el maestro Saitama me acompañe a una cafetería. Allí nos encontraremos con Tornado y propondré que compartamos una mesa como compañeros de trabajo y observemos su conversación. Exclamó Kim. Eso es algo. Había demasiadas incógnitas y pasos inverosímiles para que eso funcionara, pero no era nada. También le indicó a Kim que Genos realmente se estaba inspirando en el juego. Pero, ¿cómo sabes exactamente en qué cafetería estará Tatsumaki?, señaló Van. ¿Y cómo estás tan seguro de que estarías allí a la misma hora? Es sencillo, dijo Genos. Desconozco el alcance de su relación, pero solo por observarlo, parece que tú y Tornado se llevan bien. Van lo pensó un momento. Bueno, supongo que es cierto, pero me temo que no creo que acepte una invitación mía. O sea, supongo que si me volviera a teñir el pelo y usara una buena crema facial, podría parecer unos años más joven, pero... Espera, lo interrumpió Kim. Estoy seguro de que Genos quería que la invitaras como amiga. Dijo Van, tosiendo en su puño. Claro, aún así, no puedo asegurar que aceptaría una invitación tan repentina. Lo mantendremos como una opción potencial, dijo Kim, anotando mentalmente que editaría los detalles más tarde. ¡Pum! ¿Alguna idea? El anciano se rascó la cabeza y reflexionó. Quizás falsifiquemos una solicitud de reunión, dijo Kim. ¿Te refieres a entregar una solicitud de reunión falsa y que vengan solos? Y como Genos suele estar al lado de Saitama, continuó Van, puede acompañarlo y ver su interacción. Kim seguía dándole vueltas a los detalles mientras hablaban. Entonces, va a seguir con la historia de Sakura de ayer, aunque quizá la presencia de Genos perturbaría el curso natural de la situación incómoda, y no estoy seguro de que pueda siquiera discernir si hay alguna conexión. Miró al cyborg y reflexionó sobre algo que de repente le vino a la mente. Algo que no había considerado en los pocos meses que lo conocía. ¿Genos es una máquina, o alguna vez fue humano? Supongo que debía estar considerando su amor y admiración por Saitama, pero, ¿cuán humano era? Si ella intenta irse, decía Genos, no lo permitiré, por la fuerza si es necesario. Jejeje, dijo Van riendo torpemente. No creo que sea una decisión sabia, Genos. Tatsumaki puede ser bastante despiadado. Genos lo pensó. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Tornado, pero si ella no se quedaba, el plan no tenía sentido. Quizás si convenzo al maestro Saitama de contenerla. Es un buen plan, dijo Kim, atrayendo su atención. Ambos lo son, pero hay muchas incógnitas que considerar antes de actuar. Dicho esto, creo que es importante decir que no deberíamos actuar solos. Su mirada oscilaba entre ambos, pero era evidente que su comentario iba más dirigido a Genos. Se aclaró la garganta y se concentró en el cyborg con una mirada tímida.
Es justo decir que quizá conozcas a Saitama mejor que nadie, pero no deberías acosarlo con acusaciones. Obviamente, no puedo impedírtelo, pero, al menos tengo que preguntar. Genos pareció reflexionar sobre sus palabras durante un tenso momento antes de que Van añadiera su opinión. Puede que tenga razón, Genos. No puedo decir que esté muy familiarizado con este tipo de situaciones, pero yo mismo fui joven en algún momento, y como ya he dicho, todo corazón que late anhela el consuelo de otro, aunque a veces no siempre lo veamos, podemos guiarlo hacia la respuesta, pero en última instancia, Saitama es quien debe decidir qué desea su corazón, y si realmente siente una conexión con Tatsumaki, es mejor dejar que llegue a esa conclusión por sí solo, como todos debemos hacer. Paso a paso, Garou avanzaba trabajosamente por el campo árido que parecía la ciudad Z destruida. No era la verdadera. Lo notaba porque de vez en cuando se cruzaba con un espejismo del hombre calvo que lo derrotó, aunque nunca cambiaba de dirección. Esta ilusión de Saitama simplemente lo observaba y lo veía pasar. Se sentía como una extraña forma de tortura personal ver a este héroe injusto rondando mientras caminaba en círculos. Fuera lo que fuese este mundo artificial, era un bucle sin fin, y no importaba a dónde iba o qué intentaba hacer. Estaba atrapado. Después de su revelador primer encuentro con el hombre conocido como Code, rechazó su oferta y, en respuesta, el hombre simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Garou había estado caminando desde entonces. No había una indicación exacta del tiempo, pero parecía que ya llevaba semanas allí. A pesar de eso, nunca parecía sentir hambre. Ni sueño, era como si su propio cuerpo estuviera atrapado en una especie de éxtasis. Todas las heridas que recibió en su pelea con Saitama seguían allí y se negaban a sanar, pero no se desangraba. Se sentía como si estuviera realmente congelado en el tiempo, de alguna manera. Hacía tiempo que había perdido la esperanza de encontrar el camino a casa. No es que tuviera un hogar al que regresar, de todos modos, no encontraba palabras para describir el vacío que sentía mientras atravesaba este purgatorio. No estaba devastado, asustado, ni siquiera enojado. La única sensación que podía comprender con firmeza era su agotamiento. Sentía su cuerpo 1000 libras más pesado, y ni siquiera tenía fuerzas para levantar la cabeza y ver por dónde caminaba. Sin embargo, parecía incapaz de desconectar y dormir. Su única opción viable era recorrer este camino sin salida con la esperanza de que su captor regresara, para poder matarlo. No es que se opusiera al objetivo del hombre. Simplemente no era de los que se unían a un villano como él. La última vez que eso ocurrió, casi se pierde. ¿No te has dado cuenta? La voz de Saitama me vino a la mente. De repente, Garou se detuvo en medio del camino cuando algo le llamó la atención. La imagen ilusoria del calvo con capa ya no lo miraba. Ahora estaba frente a frente con lo que una vez fue. Una enorme criatura alada y sin mente que solo podía gruñir para expresar sus frustraciones. Eres mucho más débil que antes. Aunque oía la voz del hombre calvo, el Saitama ilusorio no movía los labios. Con la respiración entrecortada, observaba a la bestia desconsiderada frente a él gruñir y rugir como un oso hambriento. Parecía aterrador, pero no era él, no era la imagen que veía al pensar en Garou, el monstruo humano, era solo otro perdedor que siempre estuvo destinado a perder, pero ¿por qué lo veía ahora? «¡Guau!», dijo una voz desconocida a sus espaldas. Lentamente, se giró y vio a una chica sentada con las piernas cruzadas en un banco de piedra que estaba segura de no haber visto antes. Tenía el pelo negro recogido en un moño sujeto con 2 horquillas. Su piel era pálida, contrastando con el atuendo casi completamente negro que llevaba, que combinaba con el oscuro de sus ojos negros. «Esa cosa eras tú». «Es bastante fea». Garou miró fijamente a la extraña chica durante un largo rato, preguntándose si sería solo Code disfrazado. «¿Quién eres tú?». Sus ojos negros se posaron en su mirada por un segundo, hasta que volvió a mirar al héroe calvo que se enfrentaba a su antiguo yo. «Yoru, auge». Sin previo aviso, Garou la atacó contra el banco, rompiéndolo en pedazos. «Kukeremo». Se le atascó la voz cuando de repente él le arrancó una de las horquillas largas del pelo. «No, espera». La apuñaló sin piedad, directo al corazón. «Basta de juegos, Code». La observó escupir sangre por la boca abierta mientras se ponía de pie. «No te ayudaré, así que, muere de una vez». La chica se retorció de dolor antes de que la vida abandonara sus ojos. «No soy código». Con un gruñido interno, Garou se giró lentamente y vio a la chica detrás de él, aún observando el enfrentamiento entre Saitama y su antiguo yo a lo lejos.
Aunque ya lo sabía, volvió a mirar a la que había apuñalado y vio que había desaparecido, como si nunca hubiera existido. No te preocupes, dijo. No es la primera vez que muero. Se giró y la examinó detenidamente. Llevaba un vestido negro de verano que se abría en abanico a la altura de las caderas. Encima, llevaba una sudadera negra con capucha, y Garou notó que estaba descalza. Tú también estás atrapada aquí. No lo soy, respondió ella rápidamente. Puedo irme si quiero. ¿Entonces conoces la salida? Sí. Su mirada se desvió hacia Saitama por un momento. Entonces, dime. No puedo, no sé por qué, pero, Kode quiere tu cooperación. Entonces, ¿trabajas para él?, dedujo Garou. Sí, confirmó. Por desgracia, sí, entrecerró la mirada con recelo. Parece que no tienes elección. Sí, supongo que no. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Yoru suspiró y miró al cielo gris. Kode tenía algo que ver, así que me envió a ver si habías cambiado de opinión. Se giró y lo miró a los ojos con sus ojos fríos y sin vida. Supongo que no. No. Ella lo miró fijamente un buen rato, como si estuviera evaluando el peso de su respuesta. Dijo, dándose la vuelta. Incluso después de todo este tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Rió levemente por la nariz y se acercó al banco que él había destrozado momentos antes. Como todo en este extraño limbo, había vuelto como si nada hubiera pasado. En el mundo real, solo una semana, pero el tiempo transcurre de forma diferente cuando estás aquí. Por si no te has dado cuenta, se dejó caer y volvió a su postura de piernas cruzadas. Llevas meses recorriendo este camino. Garou la observó durante todo el camino hasta que algo más captó su atención. La ilusión de Saitama y su antiguo yo había desaparecido. En su lugar estaban, ellos, un reflejo perfecto de sí mismos, solo que no era un espejo. Se miró fijamente un instante antes de levantar la mano y agitarla lentamente de un lado a otro. Su doble lo imitó por completo. La mayoría de la gente ya habría perdido la cabeza, dijo Yoru. Garou notó que su imagen reflejada no hablaba con su voz. De verdad. Y la suya tampoco. Solo imitaban sus movimientos como marionetas sin vida. Pareces saber mucho sobre este mundo. Eso espero, es mi poder. Después de todo, su mirada se desvió hacia Yoru cuando sus palabras quedaron plenamente grabadas en su mente nublada. Supongo que eso resuelve el misterio. Entonces, ella lo miró, preguntándose a qué se refería. ¿De por qué trabajas para Kode?, aclaró. Se giró y se miró de nuevo. Vaya, no pensé que te contaría tanto. Seguro que le gusta hablar, se quejó Garou mientras se acercaba y tomaba asiento a su lado. De nuevo, Yoru rió levemente ante sus palabras antes de que se hiciera el silencio. Se sentaron en el banco y escucharon el silbido del viento a su alrededor por un momento antes de que ella formulara una pregunta. ¿Por qué no aceptas su oferta? Garou suspiró y siguió observando al doble desde el otro lado. Durante todo este tiempo, solo con sus pensamientos, también se lo preguntó, pero la verdad era: no lo sé. Yoru lo miró fijamente a un lado de la cara. No es una buena respuesta, se burló. ¿Podrías ser libre de nuevo? Garou se recostó en el banco hasta que su cabeza quedó colgando por el respaldo y miró al cielo. Sí, bueno, quizá alguien como yo no esté destinado a ser libre, quizá estoy justo donde debo estar, por lo que he hecho, probablemente debería estar muerto, pero, por alguna razón, decidió perdonarme. Código. La mirada de Garou se posó en ella un instante antes de apartar la vista. Al decir eso, no pensó en Kode, sino en ese hombre calvo y enorme. Saitama. Oh, dijo Yoru, llamando su atención. Ese tipo, otra vez. Ella estaba mirando hacia atrás, y cuando él siguió su línea de visión, allí estaba él, mirando con esa mirada desinteresada suya. ¿Quién es ese? Un amigo tuyo. Garou miró fijamente a la ilusión a los ojos por un momento. Negó lentamente con la cabeza. No, él es un héroe, y yo soy un monstruo, nunca podríamos ser amigos. Ese monstruo de antes, dijo Yoru, ¿era esa tu forma real? Garou volvió a negar con la cabeza. Así que, ¿este eres tú de verdad? Ladeó la cabeza y lo miró fijamente un momento. Luego, sin motivo aparente, le tocó la mejilla con el dedo índice, atrayendo su mirada. Como si fuera la primera vez que sus ojos se cruzaran, Garou quedó paralizado por su mirada. No había expresión alguna en su rostro. Estaba tan inexpresiva como la ilusión de Saitama al otro lado. Quizás las comisuras de sus labios estaban ligeramente curvadas, o sus ojos estaban un poco entrecerrados, pero por alguna razón, sintió que sonreía. No me pareces un monstruo, Claak. Metal Bat partió el suelo con su ataque por lo que parecía la milésima vez.
No importaba lo fuerte o rápido que atacara, era como si estuviera luchando contra la sombra de Saitama. Un hilo de sangre le corría por la cara. Con una mirada enloquecida, localizó al veloz hombre y volvió a su rastro. Habían pasado al menos 3 horas, y ni siquiera le había hecho un rasguño, pero lo más molesto de la pelea era que Saitama no se defendía. Solo atacaba para salir de un apuro, e incluso entonces era solo una forma de crear espacio. Entonces, ¿por qué sentía que luchaba por su vida? Erk. Maldita sea. No puedo conectar nada. Wash. 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 Saitama se balanceaba y zigzagueaba con escaso interés en los golpes esporádicos. En su interior, se preguntaba cómo se comparaba esto con su lucha contra Genos aquella vez. Ra-ark. Metal Bat lo aceleró al máximo, golpeando tan fuerte y rápido como le era posible. Cada golpe llegaba a diferentes intervalos y ángulos, y aún así, siempre era demasiado lento. Su bate solo impactaba el aire alrededor del hombre calvo. Los golpes destrozaban el suelo por la fuerza de las ondas expansivas. Pensó Saitama mientras evadía los golpes, se siente más o menos igual, aunque Genos era mucho más llamativo, pisoteó el suelo frente a él cuando el adolescente lo atrapó retrocediendo. El suelo explotó por la fuerza, levantando una nube de polvo y desmoronándose en el camino de Metal Bat, haciéndolo resbalar. Saitama saltó hacia atrás y se distanció. En cuanto a quién es más fuerte, realmente no puedo decirlo, ¿eh? Sus ojos siguieron un destello del bate volando por encima de la nube de polvo ascendente. Preparándose para defenderse, de repente se dio cuenta de que solo era el bate. Sus ojos rápidamente regresaron al centro de la explosión para ver a Metal Bat ya preparándose para un lanzamiento perfecto como un lanzador de béisbol experimentado. ¡Fwosh! La bola de roca silbó como el disparo de una pistola con silenciador al salir de su mano. Saitama saltó justo a tiempo, abriendo las piernas para esquivar el proyectil. Por primera vez en la pelea, abrió los ojos de par en par con preocupación al pensar que no había saltado lo suficientemente alto. Parecía que la pelota de béisbol dentada se dirigía directamente a sus joyas, pero en el punto álgido de su trabajo, se obligó a subir un poco más, y la piedra pasó justo debajo de él. Uf. Resopló aliviado. Volviendo a mirar al lanzador, lo vio a punto de lanzar otra vez, así que extendió la mano, agarró el mango del bate volador en el aire y lo usó para aplastar la piedra al caer. Metal Bat lo vio aterrizar a pocos metros de distancia. Con el pie, levantó otro escombro de buen tamaño y lo atrapó con la mano. Su mirada audaz se posó en el hombre calvo, al otro lado del campo. Saitama sostuvo su bate en una mano y lo giró un poco para comprobar su peso. Pensó que sería bastante pesado considerando el daño que infligía, pero parecía un bate normal. ¡Oye!, gritó Metal Bat, captando su atención. Por alguna razón, escupió en la roca que tenía en la mano derecha antes de usar ambas para aplastarla, dándole una forma más esférica, como un niño con un puñado de nieve. ¿Te rindes? Metal Bat se giró hacia un lado y entrecerró la mirada al otro lado del campo como un lanzador en el montículo. Ni hablar, estiró el cuello hasta sentirse cómodo. Solo quiero saber algo. Fwosh. Realizó un lanzamiento perfecto y la bola de roca salió disparada hacia Saitama, quien la destrozó con el bate tan fácilmente como quien mata una mosca con un matamoscas. Metal Bat lo miró fijamente un momento antes de tomar otra piedra y repetir el proceso. La aplastó hasta formar una bola y retomó su postura de lanzamiento. Keyboard demonio, tiene que hacer esto también. Fwosh. Saitama lo apartó de un manotazo. Sí, más o menos, lo vio hacer otra bola. Antes de lanzar su siguiente lanzamiento, Metal Bat miró la roca dentada con una mirada borrosa. Me pregunto, ¿ese Laméculos realmente lo hizo? Su mirada entrecerrada se movió por el campo y, con una respiración profunda, lanzó mucho más fuerte que antes. ¡Fwosh! La fuerza de su movimiento de lanzamiento agrietó el suelo a su alrededor y la piedra salió despedida por todo el campo. Golpe. Saitama atrapó el lanzamiento con la palma de su mano. Metal Bat ya no podía sorprenderse. Cualquier hazaña imposible que el hombre calvo lograra era casi esperada, a estas alturas. De verdad, Demon Keyboard logró un golpe. Oye, gritó Saitama. Tengo una pregunta para ti. Metal Bat lo observó lanzar su pelota de béisbol de piedra al aire varias veces. ¿Sí? ¿Qué pasa? Saitama atrapó la piedra y la observó fijamente un segundo antes de aplastarla con la palma de la mano. ¿Hay algún tipo de bonificación por lanzar piedras para los héroes? ¿Qué? ¿Cómo, una ventaja por usar piedras o lo que sea?, aclaró encogiéndose de hombros.
Parece que todos siempre usan su poder para lanzar piedras, digo, incluso yo usé una piedra aquella vez, se llevó la mano a la barbilla, sumido en sus pensamientos. ¿Por qué es tan popular? Cualquiera puede lanzar una piedra, ¿verdad? Ah, pero sin ofender, dijo rápidamente. La mirada estupefacta de Metal Bat lo observó divagar hasta que terminó. Se encogió de hombros. No sé, supongo que es lo que hay, murmuró, mirando el campo de batalla destrozado. Eso tenía un poco más de sentido. Entonces, si peleáramos en una sandwichería, usarías un sándwich. Un sándwich. En realidad, eso suena bastante bien. Oye, ¿qué tal si damos por terminado el día y vamos a comer un sándwich? El murciélago metálico entrecerró los ojos. ¿Qué? Yo pago. El silencio que siguió a su oferta solo fue interrumpido por el silbido del viento que los rodeaba. Observó al chico con la misma indiferencia. Rió el adolescente. ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que estoy listo para rendirme? Saitama no respondió, y Metal Bat no entendía bien qué pasaba por su cabeza. Claramente, se estaba aburriendo y buscaba una excusa para irse, pero no podía dejar que terminara así. No hasta que gane. De nuevo, Saitama no dijo nada. Esperaba que algo así sucediera. Si había una similitud clave entre este chico y su discípulo, nunca se rindieron. Bajó la mirada al bate que tenía en la mano por un segundo antes de lanzarlo repentinamente con un gran arco hacia él. Metal Bat reflexionó mientras miraba su maza de vuelo. Lo va a devolver. ¿Por qué? De repente, se le heló la sangre cuando una ráfaga de viento le devolvió la mirada a Saitama, solo para darse cuenta de que ya no estaba allí. Solo miró al murciélago, y sin embargo, el hombre calvo no estaba a la vista, y sentía una presión increíble en la nuca. Cuando volvió a mirar, Saitama estaba allí, de pie detrás de él, era más rápido de lo que parecía, y su aura gritaba peligro. Metal Bat nunca se había congelado en combate, pero no podía moverse. Sentía que si lo hacía, moriría. Saitama tenía las manos a los costados. No daba señales de atacar, pero la velocidad que acababa de mostrar demostraba que se estaba conteniendo más de lo que creía. No lo estaba alcanzando por poco. Me hizo pensar que estaba cerca, pero no. Miró fijamente esos ojos fríos y vacíos, y se preguntó realmente qué tan grande era esa distancia. Nunca estuve cerca, para nada. Yo estaba, timbre. Saitama vio cómo el bate le daba al adolescente justo en la cabeza antes de que cayera al suelo. Metal Bat se tambaleó un poco con los ojos en blanco y Saitama lo atrapó antes de que cayera. Ups. Fin del capítulo.